Ok, chicos, vamos a esperar un par de minutos para que todos puedan ver desde un principio una sentencia constitucional, bueno, las partes de toda una sentencia constitucional conforme lo que hemos ido avanzando. Un minutito, por favor, están ingresando sus compañeros de a poco. Ok, grupo, vamos a empezar, por favor. Bueno, a ver, vamos a ver una sentencia para identificar cada una de estas partes. Yo, bueno, les he pedido en su trabajo que busque una sentencia de la página del Tribunal Constitucional. Les estoy aclarando desde ahora que estamos a la mitad de, de nuestra unidad temática, de que a la conclusión vamos a hablar exclusivamente sobre jurisprudencia constitucional. Y eso quiere decir búsqueda de jurisprudencia, muchas cosas. Ya ahorita me voy a limitar, por favor, quiero hacer esa aclaración, porque de repente me van a ir, van a ver como ingreso de forma directa alguna sentencia eh, en la clasecita que quiero destinar para búsqueda de jurisprudencia, quiero indicarles cómo se busca de acuerdo ya sea a las partes procesales, al número de expediente, al precedente o la jurisprudencia que se está buscando, todo ello. Ahora, por favor, les aclaro esto, vamos a ingresar, voy a ir de forma directa buscando una resolución simplemente con este fin. O bueno, este es el único fin, ver una sentencia para identificar estas partes, pero les aclaro más sobre cómo buscar en la página del tribunal, qué buscar, dónde buscar, por favor, concluyendo esta unidad temática. Pero en parte la tarea que les he dado era para que un poco también vayan familiarizándose. Entonces, dicho eso, veamos una sentencia. Voy a compartir mi internet. Ay, caramba. Epa. Google. Todos están en Google, ¿verdad? ¿Se ve Google? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, lo más sencillo. Pueden poner en la parte de arriba el sitio de la universidad o en el buscador Tribunal, ya lo estaba poniendo yo, Tribunal Constitucional Plurinacional. Y se van al enlace o al sitio. En la página principal casi siempre tiene sus comunicados. Ahorita voy a buscar una búsqueda un poquito más rápida. Ya les voy a enseñar cada uno de estos sitios, cada uno de estos buscadores. Ahorita voy a ir abriendo la sentencia, a ver, de cualquier derecho, una X que me estoy acordando ahorita, porque me acuerdo el número de resolución, pero como les digo, La 1159/2019, doctora. ¿esa quiere? Ah, bueno, iba a abrir otra, pero ya no hay problema. No, No la quiero no, usted. es que esa es una de acción de libertad. Ah, bueno. Ya, o Es si del no, año pasado. ya, perfecto, perfecto. Otra más.
Las que ustedes quieran, ya, veámoslo así. Ahora vamos a ejemplificar con alguna y después vemos un par, las que me puedan sugerir. Aquí ya tengo algunos numeritos de algunas que ven introduciendo. 1159. ¿Qué número me dijo? ¿Sí? Del 2019. ¿Qué sala? Barra 2019, guión S, sí, ¿Ese qué? S1, Allá de la sala 1 es eso. S1, La única, de hecho. sí. Bueno, aquí hay dos cosas. Pueden hacer clic donde esta parte que dice número de resolución para que les abra la sentencia. Carga, tarda un poquito en cargar. O, bueno, voy a volver a la búsqueda. O si hacen clic a este cuadradito donde dice descargar resolución a la parte derecha y hay un logo de PDF, si hacen clic, directo va a descargar esa sentencia, no va a abrir. De hecho, he hecho clic y está descargando. Eso sí, a veces es lenta esta página. Por alguna razón se cuelga, de hecho, muchas veces. Tal vez han topado con eso. Bueno, a mí no me interesa descargarla. Simplemente la vamos a abrir. Entonces hago clic aquí y va abriéndose. Y vamos viendo. Aquí está la sentencia. Seguramente muchos de ustedes lo que han hecho es agarrar, copiar, pegar, porque les pedí un documento Word precisamente para que vayan resaltando. Entonces aquí tenemos una sentencia constitucional. Vayamos entonces viendo cada una de estas partes que hemos ido explicando. Hemos hablado de una parte introductoria, la parte de los antecedentes con relevancia constitucional, la parte conclusiva, la parte de los fundamentos jurídicos, la parte resolutiva. Aquí tenemos la parte introductoria. Todo esto que ven aquí, desde el título hasta acá. La identificación de la resolución. Les decía que la parte introductoria, en esta parte que ahorita lo he agarrado, están los datos, la información básica sobre el tipo de proceso. Siempre va a encabezar con el título de la resolución. En este caso, sentencia constitucional plurinacional. Y bueno, toda resolución tiene una numeración. Aquí sería el número de la sentencia, en este caso es la 1159/ o quebrados 2019, referido al año en que se ha dictado, guión S1. ¿Por qué S1? Van a encontrar S1, S2, S3 y hasta S4. Si recuerdan, hay salas. Se recuerdan la unidad temática 4. Dentro de la estructura del Tribunal Constitucional está, bueno, el Tribunal Constitucional, está la sala plena, hay una presidencia, hay un decano y las salas. Cada sala conformada por 2 magistrados. El presidente no integra ninguna de las salas. Y se denomina sala constitucional 1, sala constitucional 2, 3 y 4. ¿Y en qué sala se ha resuelto? Por eso la numeración, guión S1. El lugar y la fecha. Sucre, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional está en la ciudad de Sucre. En este caso 2 de diciembre, cumpleaños de mi hermano, 2 de diciembre del 2019. Y como les decía, la información básica del tipo de procesos. A la primera, magistrado relator, recuerdan lo que hemos hablado en un principio de esta unidad temática, principio de colegialidad. Todas las decisiones se toman de forma conjunta, pero es humanamente imposible que los 9 magistrados se pongan a resolver de forma conjunta, uno por uno, los procesos. ¿Qué hacen? Se designa un magistrado relator, quien proyecta la resolución y luego esa resolución, pues en pleno lo considera. Pero hay un magistrado relator. Aquí se identifica, de hecho, un magistrado por Cochabamba, Karen Lorena Gallardo Cejas. Les decía, en la parte introductoria se introducen los datos, la información básica sobre el tipo de proceso constitucional. En este caso estamos hablando de una acción de libertad. Otros datos relativos al proceso, el número de expediente, en dónde se ha dictado, en este caso, La Paz. Les decía que también la identificación de las partes. En revisión de la resolución número tantos, cursante de fojas tantos, focas por si acaso quiere decir hojas. De hecho, estoy viendo otra pequeña clasecita, destinarla para ver los aspectos procesales que necesito que sepan. Pasa que ustedes no han llevado todavía materias procesales, procesal civil, procesal penal, y hay muchos términos que voy a emplear que capaz no me van a entender.
por ejemplo, dan la compulsa dada por el tribunal, no me van a entender. Número de fojas, de repente no todos me entienden. En esta acción no admiten incidentes ni excepciones, puedo decirles, no me van a entender. Por ello, antes de hablar de las acciones, antes de avanzar de las acciones, una clasecita vamos a dedicarla para hablar de aspectos técnico-procesales para que me entiendan las acciones de defensa. Bueno, aquí dice cursante de fojas 62 a 63. Un expediente técnico, o sea, en lenguaje técnico jurídico, no tiene hojas, tiene fojas. Es decir, las hojas se llaman fojas. Es un término, pero bueno, para señalar el número o la página, si lo quieren denominar así, del expediente. Por eso dice, una resolución cursante de fojas 62 o 63. Recuerdan, en la parte introductoria decimos también la identificación de las partes procesales. En este caso, estamos hablando de una acción de defensa. Está identificando la acción de libertad interpuesta por X persona, en este caso en representación sin mandato, contra, en realidad aquí Yandira Garza Ruto es la accionante. Carlos estaba actuando en su representación, pero está identificando las partes. ¿Contra quién? Contra esta persona que funge la función de autoridad judicial. No se olviden que las acciones de defensa se dirigen contra particulares o contra autoridades que vulneren el ejercicio de derechos fundamentales. Yo les dije muchas veces que los primeros en vulnerar nuestros derechos son las mismas autoridades y varias veces las mismas autoridades judiciales. De ahí no se sorprendan que encuentren muchas acciones de libertad, muchas acciones de amparo contra jueces o contra fiscales. Pero esa es la primera parte. Ahora, si se dan cuenta, bueno, segundo punto, los antecedentes con relevancia constitucional, que bueno, lo consideran como con relevancia jurídica. Lo técnico es, lo considero, al menos yo, lo correcto es decirlo con relevancia constitucional, porque en realidad aquí lo que se hace, como les decía, es, si bien que es lo que es en esta parte, se registran todos los antecedentes referidos a la problemática que se está exponiendo, desde el punto de vista de cómo lo expone el accionante, qué informa el accionado, lo hacen siempre desde un punto de vista constitucional, con relevancia constitucional. No se olviden que estamos hablando de sentencias constitucionales. Lo que nos interesa es su relación con la norma suprema, con la Constitución. De ahí que técnicamente considero, y no es que considero, sino que en muchos textos, de hecho, la fuente de donde, bibliográfica de donde les estoy explicando, dice que esta es la parte de antecedentes con relevancia constitucional, pero bueno, lo denominan jurídica. Eso no quita la importancia de fondo. ¿Cuál es la importancia? Es decir, ¿de qué trata esta parte de antecedentes con relevancia jurídica? Como íbamos hablando, se detallan los antecedentes referidos a la problemática que nos dice dentro de un proceso, bueno, tiene subtítulos, el contenido de la demanda, hechos que motivan, es decir, la problemática que se está planteando en esta acción constitucional que se pretende se resuelva mediante esta sentencia que está dictando el Tribunal Constitucional. Aquí nos dicen, ¿no? Dentro de un proceso penal seguido en su contra, es decir, del accionante por el Ministerio Público, a denuncia de X persona, por la comisión de X delito, ha pasado esto. O sea, nos va narrando qué es lo que habría pasado. En este caso estamos hablando de una acción de libertad. Es una acción constitucional dentro del ámbito tutelar. Aquí lo que va a exponer el accionante es los hechos de cómo es que se le han vulnerado sus derechos. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? En esta parte de antecedentes con relevancia jurídica, se explican los antecedentes referidos a la problemática que se está planteando en esta acción constitucional y que se pretende sea resuelto mediante la sentencia, pero además se identifica dependiendo el ámbito de control de constitucionalidad. Si hablamos en el ámbito normativo, las normas que son contrarias a la Constitución. Si hablamos del ámbito competencial, las funciones, las atribuciones que se están usurpando, las competencias. Si estamos hablando del ámbito tutelar, como es en este caso, los derechos que se estarían vulnerando. Y por eso es que aquí hay una parte que dice derechos supuestamente vulnerados. De hecho, por eso también tiene el término supuestamente, porque en esta parte de los antecedentes es
la explicación que dan las partes. No es todavía la resolución del tribunal. Por eso es que dice que el accionante manifiesta esto, que el accionado manifiesta, bueno, petitorio. ¿Qué es lo que está pidiendo? En este caso, el accionante está denunciando la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, el derecho a la defensa, consagrados en X artículos. No se olviden que aquí se insertan los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por la parte. Los fundamentos de hecho o elemento fáctico, como se lo denomina en materia penal, es los hechos, lo que ha ido ocurriendo. Y los fundamentos de derecho es la fuente normativa en la que está basando su pretensión, en este caso en la que está pidiendo la tutela. Dice, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, debido proceso, a la defensa, consagrados en qué artículos. 115, 119 de la Constitución, X artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana, Pacto Internacional, etc. Es decir, su fuente, su fundamento de derecho. Petitorio, solicita, se conceda. ¿Se dan cuenta? Está narrando en tercera persona porque dice, esto nos está diciendo el accionante. Por su parte, la audiencia del Tribunal de Garantías, porque hay un Tribunal de Garantías, estamos hablando de una acción de defensa. ¿Qué es lo que ha pasado en esa audiencia celebrada? Nos va narrando, informe de la autoridad demandada, porque el accionado en una acción de defensa no contesta la acción, no responde la acción, sino emite un informe referente a los hechos que están siendo denunciados que vulneran supuestamente derechos por el accionante. Técnicamente, una acción de defensa, el accionado, les reitero, y eso lo vamos a ver con profundidad cuando hablemos de acciones de defensa, no contesta, no responde, no hace este tipo de actos procesales que serían en un proceso ordinario, no, sino que emite su informe. Por eso es que van a entender informe de la autoridad demandada, en este caso del accionado o accionada. En esta problemática es una autoridad judicial. ¿Qué es lo que ya también nos dice el accionado o en este caso accionada? La resolución que se ha emitido, el trámite en el Tribunal de Garantías Constitucionales. En este caso, a consecuencia del conflicto, la sala plena de ese tribunal dispuso la suspensión de plazos procesales. Bueno, algunas cuestiones también procesales les cuentan, que por X situación se han tenido que haber suspendido. De hecho, esto van a encontrar esta partecita en la mayoría de las sentencias que se han dictado desde octubre hasta diciembre del año pasado, porque se han suspendido plazos procesales por los conflictos del año pasado. De hecho, como muy rara vez, de hecho, primera vez que yo veo, han dejado de trabajar tribunales juzgados por los conflictos sociales. Bueno, algunas cositas que van pasando también van narrando en esta parte de los antecedentes. Pero como les decía, la parte de los antecedentes, todo esto, antecedentes con relevancia constitucional, que dice antecedentes con relevancia jurídica, es todos los antecedentes referidos por la problemática. Esto dice el accionante, esto dice la autoridad accionada, esto resuelve el Tribunal de Garantías Constitucionales, tratándose de acciones de defensa. Eso es la parte de los antecedentes. La parte conclusiva, que aquí dice conclusiones. Les decía, en esta parte se consigna a las conclusiones a las que está arribando el Tribunal Constitucional luego de haber revisado todo el expediente, es decir, luego de todo esto que nos está narrando en la parte de los antecedentes, que es lo que nos dice el accionante, el accionado, o tercero interesado, puede haber también terceros interesados. Esta es la conclusión que llega. Dice, de la revisión y compulso de los antecedentes que cursan el expediente se establece. Cursa el requerimiento fiscal, mediante el cual el Ministerio Público presenta imputación, o sea, sus conclusiones, a lo que está llegando. En síntesis, esto está pasando en este proceso. Algo así nos quiere decir el Tribunal Constitucional. O sea, una síntesis, conclusiones de todos los antecedentes. Hasta aquí, como les decía hace rato, todo lo que aquí arriba estamos viendo es narración de qué es lo que ha ido pasando, qué es lo que dicen, no dicen las partes, qué es lo que ha pasado, qué es lo que han hecho, no han hecho, qué han presentado, qué no han presentado. Esta es la parte que nos interesa de todo. No es que el resto no nos interese, pero esta es la parte, a criterio personal, la más importante de la sentencia. Los fundamentos jurídicos del fallo, es decir, de esta resolución.
Les recuerdo, cuando hemos visto la parte de los fundamentos jurídicos, les decía que en esta parte se exponen los fundamentos jurídicos constitucionales que van a sustentar la decisión que está adoptando el tribunal. Se exponen los motivos por los que está basando su convicción determinativa, ya sea en este caso si la parte accionante, si evidentemente se le han vulnerado sus derechos o no se le han vulnerado sus derechos, si una disposición legal es contraria a la Constitución o no lo es contraria, todo eso aquí. Dice, la impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, toda vez que la autoridad judicial demandada determinó su rebeldía e inmediatamente emitió un mandamiento de aprehensión en su contra. Aquí va a explicar sobre la declaratoria de rebeldía. ¿Qué es la declaratoria? Va a hacer referencia a anteriores procedentes, va a decir al respecto, la sentencia número tanto, se ha señalado que, y va a ir exponiendo. Aquí va a exponer el mismo tribunal sus fundamentos de derecho, la interpretación que va a hacer a la norma. Por ejemplo, diré en este caso, que no lo he leído, pero estoy viendo que es a raíz de una declaratoria de rebeldía, seguramente analizará el 87 al 89 del Código de Procedimiento Penal para explicar qué es la rebeldía, para ver si evidentemente cuando esta autoridad judicial ha determinado su rebeldía y consecuentemente se expida mandamiento, se ha vulnerado o no su derecho. Hasta donde he visto ahorita, de seguro ha denegado tutela. Pero a ver, voy a ver si es que me estoy equivocando. Pero es ese análisis que va realizando. Presupuestos concurrentes de la acción de libertad. Aquí también expone en qué casos procede o no procede la acción de libertad, análisis del caso concreto, viendo estos fundamentos de derecho, que no necesariamente solo es ley, si se dan cuenta, también hace cita a sentencias constitucionales. Y es que derecho, como alguna vez se los dije, no solo es la ley, el derecho es la jurisprudencia, estándares mínimos internacionales, hay muchas fuentes del derecho, no solamente la ley, y a eso va a ir remitiéndose el tribunal a medida que vaya explicando sus fundamentos por los cuales va a asumir determinada resolución o va a dictar determinada resolución. Análisis del caso concreto. La peticionante de tutela, es decir, la accionante, alega que la autoridad judicial determinó su rebeldía e indebidamente emitió mandamiento de aprehensión en su contra. Eso no es ilegal, pero a ver, veremos qué ha pasado. Y bueno, aquí va exponiendo el tribunal qué es lo que considera. Lo expresado da cuenta que la autoridad ahora demandada actuó de manera célebre al resolver la solicitud impetrada por el accionante, disponiendo de dejar sin efecto los medios personales asumidos para lograr su competencia, como es el mandamiento de aprehensión, que ahora se reclama. O sea, esta es la parte. Está exponiendo el tribunal los fundamentos por los cuales va a determinar. Aquí es el análisis. En este punto de los fundamentos, que aquí no estoy viendo, va a establecer va a decir cuáles son las razones de su decisión. Esta es la parte más enriquecedora de la sentencia. Y luego de haber explicado todo eso, ahí está, pues deniega. Es que no había error. La parte resolutiva de la sentencia. La última parte. Luego de haber hecho todo ese análisis en la parte de los fundamentos jurídicos, llega una parte resolutiva, que es el por tanto. En este caso, en el por tanto, se contiene, mejor dicho, la decisión del Tribunal Constitucional. Dice qué está decidiendo. Tratándose de una acción de defensa, como es la que estamos viendo, en este caso una acción de libertad, el Tribunal Constitucional resuelve, no diciendo se declara aprobada la demanda o improbada la demanda, porque no se está tratando de una demanda. Técnicamente resuelve concediendo la tutela o denegando la tutela. Puede conceder en parte o puede conceder en parte y denegar en parte. No siempre va a conceder en un 100%. Aquí ven la palabra confirmar la resolución. No se olviden lo que les decía, tratándose de acciones de defensa, no se tramita directamente ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, sino ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, quien ha dictado antes una resolución. Lo que va al Tribunal Constitucional ya es esta acción de defensa resuelta por un Tribunal de Garantías Constitucionales, va en grado de revisión. Por eso confirma o a veces revoca cuando considera que se ha equivocado el Tribunal de Garantías Constitucionales y dice que está concediendo o denegando tutela, es decir, se está dando o no protección a ese derecho que está pidiendo. Y en este caso,
denegar la tutela. No he leído mucho de fondo, pero a lo que he ido viendo algunas palabritas, no había vulneración de derecho. Lo que pasa es que en materia procesal, un poco a lo que he visto en este caso, se está denunciando, se está pidiendo la protección del derecho a la libertad física, porque en un proceso penal se ha determinado la rebeldía del imputado y el juez ordenado se expida mandamiento de aprehensión en su contra. Eso está bien. El Código de Procedimiento Penal dice que habiendo la autoridad, en el artículo 87, habiendo la autoridad judicial declarado la rebeldía, también ordena se expida mandamiento en contra de esa persona. Así que no había vulneración de derecho en este caso. Pero bueno, al punto. Estas son las partes de la sentencia. La última parte, el por tanto, que es la decisión de la autoridad. Y bueno, la firma de magistrados. ¿Alguna pregunta, grupo? De repente, habiendo graficado, ¿se ha entendido un poquito mejor el tema de las partes de la sentencia? Habiendo visto ya una sentencia desde la página del tribunal. Ahora, como les digo, quiero concluir esta unidad temática y vamos a ver cada uno de estos puntos de la página. Búsqueda por expediente, la resolución, que es lo que he hecho ahorita, los nombres, la jurisprudencia, porque por ejemplo aquí, de repente yo estoy buscando jurisprudencia respecto al derecho a la salud. Quiero algún precedente al respecto y me pongo a buscar. No les aconsejo lo que acabo de hacer, porque les va a aparecer miles de sentencias. Eso también les voy a enseñar a buscar con otro tipo de buscador. Pero bueno, eso por favor me quiero reservar para que una vez que concluyamos esta unidad temática. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Doctora, Sí. yo entré al tal como lo puso en el trabajo y no me apareció así. Directamente me aparecieron las sentencias y el documento. O sea, no tenía que buscar con número ni nada. Seguramente, a veces el buscador, y me ha pasado, cuando pongo, por ejemplo, ahorita he puesto Tribunal Constitucional, me pone a esto como como un primer resultado, no la parte de la página principal. A mí, por ejemplo, a mi celular me aparece este buscador, que seguramente a muchos les ha... No, este no. Bueno, este puede ser u otro. Ahorita les voy a mostrar cuál me aparece a mí. Uno que es de búsqueda de jurisprudencia. ¿Dónde está? Ay, no está aquí. Pero mi celular, por ejemplo, esto no me aparece directamente en la página principal. Puede ser, para que se den cuenta que han ingresado a la página principal, les aparece con comunicados. Esto es lo que esta es la página principal. Y aquí ven cada uno de los sitios de la página para que vayan ingresando el inicio, cuestiones institucionales, transparencia, buscadores, normas, etcétera. Ahora un poquito, si han tenido curiosidad, habrán buscado en buscadores. Una primera forma de buscar es donde ahorita he entrado. Busca este tipo de búsqueda, que aquí les pide algún dato. Si se trata de expediente, bueno, si ustedes conocen el número de expediente, les va a pedir aquello. El número de resolución, que es lo que ahorita uno de sus compañeros ha hecho, me dictaba el número de resolución. Para eso necesitan saber el número y el año. Nombres, de repente saben del nombre de alguna de las partes. Jurisprudencia, y aquí les pide una palabra. En este cuadro ponen la palabra y les va a aparecer todas las sentencias, todas las resoluciones con esa palabra, o fecha de ingreso o fecha de resolución. Hay otra clase de buscador, y esto es lo que les quiero enseñar exclusivamente de jurisprudencia. Aquí vamos. Es esto, les voy a mostrar. Buscador jurisprudencial exclusivamente, pero hay que saber utilizar este tipo de buscador. Les decía, yo cuando ingreso a la página desde mi celular, directo me abre esta parte. Y es que este el sitio, esta es la parte de la página donde cuando yo ingreso a la que directamente me voy, de repente por eso el celular me sugiere directamente este sitio de la página del Tribunal Constitucional.
pero bueno, la idea en realidad era que vayan hurgueteando un poco la página. Grupo, ¿alguien más quiere decir algo? Como te digo, Yo creo que muchos... todos hemos entendido. Ay, ojalá, porque sí, yo francamente no tengo ningún reparo en volver a explicar algo que no se ha entendido. Andrés, ¿quieres decir algo? Sí, doctora, tengo una consulta que igual puede parecer trillada, pero No, no, eh, adelante. me interesaría igual asegurarme sobre esto. El Tribunal Constitucional Plurinacional no puede rectificar una sentencia, es decir, una resolución que haya sacado anteriormente, ¿cierto? A ver, rectificar no es la palabra, pero puede sacar una sentencia que puede ir contrario a lo que ya he dicho anteriormente. Vamos a hablar sobre clases de, precisamente en buscador jurisprudencial, les voy a enseñar lo que son clases de sentencias, una de ellas las relevantes. Dentro de las sentencias relevantes van a encontrar sentencias fundadoras, moduladoras, sistematizadoras y una que se llama cambiadora de línea. Las sentencias cambiadoras de línea son las que pueden, como su nombre dice, cambiar ya un precedente que más antes, de repente porque están viendo por conveniente o han visto un análisis más favorable en cuanto a protección de derechos fundamentales o porque consideran que la determinación antes asumida era incompleta. O sea, no es la palabra rectificar, pero sí pueden emitir un tipo de sentencias que son cambiadores de línea en la que ya pues un precedente, un análisis anterior que han realizado, se queda ahí porque hay un nuevo criterio del parte del tribunal sobre determinado asunto. Gracias, doctora. No, por nada. Doctora, ¿Sí? doctora, Silvia. ¿hasta cuántas veces el Tribunal Constitucional puede cambiar No su hay un decisión? número, no hay un número. En realidad no es aconsejable que cada vez cambie porque sería una especie de inseguridad jurídica latente, continua. De hecho, las sentencias cambiadoras de línea no son muy recurrentes. Lo que sí hay son sentencias moduladoras que van interpretando el criterio asumido en una sentencia fundadora. Cada una de estas clases de sentencia también les voy a enseñar, pero no son muy comunes las sentencias cambiadoras de línea. Y en realidad no es aconsejable que lo haga el tribunal. Tiene que tener un criterio único. O sea, por eso es que es importante que pues, los magistrados sean probos en su materia, para no someternos a una inseguridad jurídica constante. Y doctora, ¿las partes pueden apelar? No, O sea, no pueden a una resolución que ellos den. no, porque es lo último. No se olviden que en contra de no hay ningún recurso en contra de una determinación dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es lo último de lo último. De hecho, lo que diga es de cumplimiento obligatorio. Por eso es que, recuerdan el punto que hemos visto dentro de este mismo tema, la naturaleza de las resoluciones del Tribunal Constitucional revisten una trascendental importancia, porque pueden dejar sin efecto una ley, pueden abrogar una norma, o vean si no, las consecuencias de la sentencia, la 084 que era 2017, hasta ahora, septiembre del 2020, seguimos viendo las consecuencias. No se puede apelar. Y doctora, última consulta, por favor. ¿Y cómo hacen para poder modificar, digamos, una resolución si no han apelado? No pueden modificar, si es lo último, no puede ir el tribunal en contra de su propia determinación. Ahí queda. Es lo último de lo último. Ellos mismos no pueden modificar después. Ya, doctora, está bien, ya me queda claro. No, Gracias. no. Andrés, ¿volviste a levantar la mano? Sí, doctora. Dime. Me generó una duda cuando mencionó que el TSP es lo último de lo último. Hay instancias internacionales que justamente cuando se terminan todos los mecanismos jurídicos para apelar en tu nación, puedes recurrir a instancias internacionales vinculantes a nivel nacional. Ejemplo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos. No, es la misma Corte Interamericana o la misma comisión, pero les estoy hablando en el ámbito nacional. Pero si una instancia internacional, digamos, falla a nuestro favor
y el TCP ha fallado en nuestra contra. Por dar un ejemplo rápido, ¿no? El TCP tendría que hacerle caso a esa instancia internacional Más que el TCP, el Estado boliviano. Y el Estado boliviano puede, si por decir, saca una sentencia y ha pasado, y hay sentencias en ese sentido, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que obviamente para acudir al sistema interamericano hay que agotar todas las vías nacionales previas, y se acude, es un sistema muy lento, en el mejor de los casos 8 años. Duran 8, 10, 15 años la tramitación de un proceso ante la Corte Interamericana. Pero bueno, supongamos que está la Corte Interamericana identifica, un minutito por favor, la vulneración de derechos, establece la responsabilidad para el Estado. Claro que el Estado puede, en ese caso, si así lo ve conveniente, pues una especie de repetición contra aquellos funcionarios que han cometido la vulneración del derecho o que en su momento no han rectificado. Pero no es así en contra del Tribunal Constitucional, sino en contra del Estado boliviano, quien tendría que asumir las consecuencias sobre la determinación que vaya a asumir la Corte Interamericana o el sistema internacional al cual se ha acudido. Pero en ese caso, doctora, la sentencia que haya sacado el TCP quedaría sin efecto. No, tendría que determinarse no sin efecto. Bueno, sí, sin efecto sí, a consecuencia, porque no se olviden que también es parte del bloque de constitucionalidad, no solamente los tratados y convenios internacionales, sino a raíz de precisamente la sentencia constitucional 110/2010, las resoluciones dictadas por el sistema interamericano y en realidad los organismos de protección de derechos humanos, de manera de que si hay un precedente favorable, que establece derechos, que protege derechos humanos y más aún que determina algo en contra del Estado boliviano, pues se aplica eso y se dejaría sin efecto. Lo correcto sería que se pronuncie el Tribunal Constitucional para hacerlo algo más objetivo y técnico que a mérito de la determinación asumida por la instancia internacional y fundamentado en los principios de supremacía constitucional, jerarquía normativa, la importancia o el lugar que ocupan los estrados las cortes internacionales, pues que se deje sin efecto dicha determinación. Gracias, doctora. No, por nada. Grupo, me queda menos de un minuto. Por favor, cualquier consulta al empezar la primera clase siguiente. Además, la mitad de ustedes tienen clases en un minuto. Nos vemos el día viernes, chicos. Un gusto pasar con ustedes hoy día. Hasta luego, doctora. Una consulta, doctorita. El módulo falta un tema que le... Si o sea, uno de los temas, no recuerdo ahorita. El 2 o el 3. ¿No está en plataforma un tema? Subir. No, sí, Ah, sí. ya. Bien que me ha dicho. Ahorita lo reviso y lo subo, por favor.